Bueno, en este video les voy a hablar un poco sobre lo que son las micelas, las emulsiones y los dendrímeros y cómo pueden actuar estos como nanoreactores. Además un poco su importancia, algunas aplicaciones generales y además cómo se sintetizan. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un nanoreactor? Como la palabra lo indica, es un reactor a escala nanométrica. Eh, bueno, es un contenedor donde pueden ocurrir reacciones químicas. Y una diferencia de un reactor normal es que los nanoreactores, como otras partículas nanométricas, tienen una gran relación de área superficial y volumen, perdón. Esta característica se puede aprovechar para que el nanoreactor participe de la actividad, o sea parte de la reacción química. Bueno, algunos ejemplos de nanoreactores que ya existen en la naturaleza es por ejemplo en las células. Bueno, tenemos el núcleo, los liposomas, el aparato de Golgi, por ejemplo. Estos reciben, bueno, unas moléculas, las procesan y generan otras moléculas. Bueno, en el caso del aparato de Golgi, por ejemplo, las proteínas. Bueno, ahora, ¿qué son las micelas? Es una asociación reversible de grupos anfifílicos. El término anfifílico se refiere a moléculas que tienen una parte polar y una parte no polar. La definición general de las micelas indica que tiene una parte hidrofóbica en el interior y una parte hidrofílica en el exterior. Sin embargo, de acuerdo al medio, esto se puede invertir. Bueno, un uso general de ellas es por ejemplo la hora de eliminar grasas utilizando jabones. Al utilizar jabones se generan pequeñas micelas que atrapan la grasa en su interior. Bueno, ahora, ¿qué son las emulsiones? Bueno, la definición general dice que es un sistema de dos líquidos inmiscibles y uno de los líquidos se dispersa en forma de gotas en el otro. Bueno, aquí tenemos lo que se llama una fase dispersa y una fase continua, y la fase dispersa es la que se encuentra en menor cantidad. Y bueno, un ejemplo bastante común también en la vida cotidiana es la mayonesa. Ahora, ¿qué son los dendrímeros? Bueno, son polímeros hiperramificados y en cada rama, cada rama se le llaman dendrones. Tienen una misma estructura y peso molecular por lo general. Sin embargo, en las terminaciones de los dendrones se pueden agregar grupos químicos diferentes dependiendo de la aplicación que se desee. Y tal vez, bueno, estos no son tan comunes en la vida normal, en la vida cotidiana más bien. Bueno, ahora, ¿cómo se sintetizan los dendrímeros? Bueno, estos pueden suceder de dos maneras. Ambas se les llaman reacciones en cascada, lo que sucede. Bueno, en el tipo divergente, lo que se hace es crecer el dendrímero desde su núcleo hasta su exterior. Entonces lo que se hace es iniciar desde el núcleo con algunas ramas y ir agregando por reacciones de adición hasta el tamaño molecular que se desee. Bueno, algo importante de mencionar aquí es que, bueno, se trata de utilizar condiciones muy estables y reactivos muy eficientes para las reacciones, ya que no se, bueno, para evitar lo que son los defectos en las ramas. También, bueno, la parte del puro centro se le llama núcleo. Estas bolitas se llaman nudos y esto se llaman terminales, que es donde se pueden agregar grupos nuevos, por ejemplo.
Bueno, ahora también existe otra forma que es la convergente, y esta lo que se realiza es el acoplamiento de los dendrones. Se van sintetizando los dendrones por aparte y por reacciones se van adicionando entre ellos, se van como pegando. Y se supone que esta forma bueno, presenta menos defectos que la forma divergente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la síntesis de micelas y emulsiones. En este caso las pongo en el mismo apartado, ya que bueno, ambas tienen los mismos principios y en teoría una emulsión vendría a ser como bueno, un conjunto de micelas. Aquí es importante mencionar lo que es una sustancia tensoactiva. Y bueno, este lo que hace es disminuir la tensión superficial en la superficie de contacto entre entre los dos líquidos. Eh, la síntesis de ellos se realiza mediante la unión de dos fases invisibles. Y bueno, ya sea que se quiera hacer una emulsión, se agita, o si se desea sintetizar micelas individuales, lo que se hace es gotear uno de los compuestos. Bueno, los tensoactivos lo que hacen también es lo que hacen es eh, estabilizar lo que es la emulsión para que las micelas no se reviertan, por decirlo así, no se desintegren. Eh, bueno, en esta imagen pueden ver clasificación de lo que son las emulsiones. En el lado izquierdo se clasifican por el tipo de fase, que se encuentran las directas, las inversas y las múltiples, donde en las múltiples se pueden encerrar micelas dentro de otras y además se pueden clasificar por el tamaño. Las microemulsiones y lo que también llamaríamos nanoemulsiones no se ubican aquí. Eh, bueno, lo influencian obviamente la estabilidad de los compuestos que se están mezclando y además el tipo de goteo o dispersión que se utilice. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones de importancia de estos compuestos. Bueno, como la presentación está más enfocada a lo que es la nanotecnología, eh, y bueno, las aplicaciones principales que tienen estos compuestos en nanotecnología es en el área de la medicina. Bueno, estos pueden funcionar para realizar la catálisis a nanoescala, lo que es, bueno, acelerar reacciones químicas, por ejemplo, una pirólisis. Eh, Además pueden funcionar como sensores químicos y de reconocimiento molecular. Te voy a mencionar por qué. Pueden imitar la función enzimática, igual está relacionado con lo que es la catálisis, y la función como nanoreactores. Eh, También pueden funcionar como vehículos de transporte de genes y fármacos y encapsulamiento a micro o nano escala. Bueno, por ejemplo, los dendrímeros, como les había mencionado, en las terminaciones se pueden agregar grupos distintos. Por ejemplo, eh, bueno, su función tiene una zona que es para detección, tiene una zona que es para el diagnóstico, una que es para la imagen y una que es para la terapia. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? En esta zona se agregarían, por ejemplo, eh, ligandos o receptores que se adhieran a algunas zonas de las membranas que, bueno, por ejemplo, de células cancerosas, que se unen a lugares específicos característicos solamente de células cancerígenas. Bueno, tiene una parte de diagnóstico, que lo que podría hacer es llegar a evaluar, por ejemplo, el daño o la fase en que se encuentran las células,
tiene una parte de imagen, por ejemplo, bueno, algún compuesto que se pueda ver fácilmente mediante microscopía electrónica o fluorescencia, por ejemplo, y otra zona de terapia, que lo que hace es, bueno, liberar un fármaco que elimine esa célula en específico. Y bueno, lo que es el micro y nanoencapsulamiento, por ejemplo, igual para encapsular, por ejemplo, fármacos o diferentes moléculas de tratamiento. Bueno, eso es como una imagen general de un uso, por ejemplo, de liposomas, que bueno, vienen a ser micelas, simplemente tienen una doble capa de fosfolípidos a su alrededor, y bueno, están atrapando en este caso drogas, bueno, un fármaco, por ejemplo. La principal función de estos, por ejemplo, es que como les mencioné, se pueden revertir de acuerdo al medio en el que se encuentran. En este caso, la polaridad. También son muy susceptibles a los cambios de pH. Entonces, si se sabe, por ejemplo, que en el estómago hay un pH más ácido que en el resto del tracto digestivo superior, lo que se va a esperar es que ellas se inviertan liberando un fármaco en el estómago si son susceptibles al pH ácido. Bueno, también lo que son las nanocápsulas y bueno, los dendrímeros que ya se los mencioné.